Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, Ronald López en los estudios de Radio Globo y Ana Godoy en producción. Previo a presentar a nuestros invitados y la temática de hoy, con el permiso de nuestros invitados y ustedes, estimados oyentes y televidentes a nivel nacional e internacional, queremos agradecer una iniciativa del colectivo de El Guanacaste que dirige el compañero Pedro Blandín y al equipo de los colectivos del territorio número 17, Roger Samuel González, por la actividad del día sábado ahí en el Guanacaste, bajo el árbol, en la recolección de víveres y otros artículos para los compatriotas damnificados que lo han perdido todo. O sea, la colaboración solidaria, pues muy voluntariado. Agradecemos a las personas, incluso una señora que dijo que era de El Hatillo, y en particular también al colectivo número 5, Hugo Chávez Frías, que comprende la zona del Bosque y Buenos Aires. Le estamos mostrando las imágenes de la que se recolectó en esta actividad coordinada por el colectivo de El Guanacaste en el territorio 17. Luego se hizo la entrega en el albergue de la Agustín Alonso, ubicada en el barrio San Pablo, los víveres y el agua. Se entregó en esa calle que da acceso a lo que llamamos zona cero, en la colonia Guillén. Esa calle pues da acceso, y en esa parte, a lo era el día sábado y el fin de semana, esa parte que estamos viendo ahí es el donativo del compañero coordinador del territorio, don Nectalí Hernández, que personalmente pues se hizo presente. No sé si ponemos ahí la calle donde se dio el agua, el compañero Pedro Mendoza. El compañero Pedro Mendoza es del colectivo de la colonia Guillén, como también Mario García del colectivo de las Minitas, Roberto Carlos, que también es de la zona del Guanacaste, y otros compañeras y compañeros de la Suazo Córdoba que estuvieron presentes. Les agradecemos mucho la colaboración a todas las personas solidarias, como a los compañeros que coordinaron la actividad y en la cual pues estuvimos presentes como parte de ese territorio 17. Y entramos, muchas gracias a todos por la actividad del día sábado, a los colectivos y a las personas que contribuyeron con los compañeros damnificados. Entramos a la temática. Como todos conocemos, el sistema de salud del país ha vivido parapléjico y todavía no se percibe en la población el timón del cambio, de garantizar ese servicio vital para la vida de todos los ciudadanos de este país. Por el contrario, hay una cierta, o total no diría, pero sí cierta ingobernabilidad. Entonces, analizaremos cómo dar el cambio de timón al sistema de salud, y yo tengo la percepción que el doctor Mateos, pues o incluso sé que él votó en contra que se eliminara el fideicomiso, y si eso es el problema para que no arranque el sistema de salud y sea una respuesta para la sociedad hondureña. Entonces, también nos interesa conocer cómo se opta a los cargos de director de un hospital, de director de un centro de salud, y esa instancia que tiene la Secretaría de Salud, porque para los médicos existe un estatuto del médico, hay un colegio de enfermeras, hay asociación de enfermeras que tienen los procedimientos y cómo se maneja esos procedimientos. Iniciamos, pues acá está, dijo la doctora Suyapa Sosa, quien tuvimos la oportunidad de conocer durante la pandemia, que enfrentó como hospital de primera instancia el Instituto Cardiovascular, el Instituto Pulmonar Cardiovascular, corrección, más conocido popularmente como el tórax. Buenas tardes, doctora, bienvenida, gracias por estar en Cuarto Poder. Muchísimas gracias, licenciado Paz. La verdad que es un verdadero honor estar
en su programa, y antes que comenzáramos sí quisiera agradecer todas esas muestras que usted mostró de solidaridad de diferentes hondureños que se unen y tratan de apoyar esta tragedia que los demás hondureños están viviendo. Muchas gracias, doctora. Y el doctor, a quien nosotros también conocemos, Eliu Girón, es médico, pero también es diputado en el Congreso Nacional, de donde se aprueba, o sea, se debaten, se discuten y se aprueban las leyes para todos los hondureños. En Honduras, un diputado, ya estando en el Congreso Nacional, su cargo, su representación es para todo el país, pero como médico entendido también en la materia de salud del país y que ha estado inmerso en la lucha porque haya una transformación. Muy buenas tardes, Carlos Paz. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también y saludos a la doctora Suyapa Sosa. Mi admiración y cariño para una gran doctora del Instituto Cardiopulmonar. Saludos también a todos los radioescuchas a nivel nacional e internacional de Radio Globo, también a todos los televidentes que nos ven en vivo y en redes sociales también. Aquí estamos para aportar un granito de arena sobre la situación en salud que, si bien es cierto, ha sido crónica, pero se ha agudizado en los últimos meses, y los médicos con quienes me solidarizo y el personal de salud definitivamente se sienten ya frustrados, agotados de tanta denuncia por falta de medicamentos, por falta de insumos, y esta es una realidad. Mire, yo le dije a unos colegas suyos, Carlos, que fueran a investigar al Instituto Cardiopulmonar si en verdad habían o no habían medicamentos, porque mientras los médicos que trabajan ahí aseveraban que no habían medicamentos, el ministro de Salud, el titular de Salud, decía que sí habían medicamentos. Pues hoy mismo me dijeron sus colegas periodistas que fueron a comprobar a la farmacia, al almacén, y se dieron cuenta que los médicos tienen la razón, y el personal de salud. No hay medicamentos en el Instituto Cardiopulmonar, y hay otras denuncias en otras unidades de salud, en otros hospitales, y también la situación es muy similar. Por consiguiente, se debe de hacer algo, pero de forma inmediata, porque no tiene ninguna excusa el titular de la salud, después de que nos visitó a nosotros al Congreso Nacional, donde nos pidió un aumento de presupuesto, y nosotros entendimos y le dimos la razón. Más de 6.000 millones de lempiras en aumento, se lo dimos. Pero además de eso, le dimos para compras de emergencia más de 500 millones de lempiras para que comprara medicamentos. Una compra de emergencia no puede durar más de un mes, por eso se llama emergencia. Sin embargo, la historia sigue igual, teniendo los instrumentos necesarios. Si uno en su casa no paga el cable, no paga la luz, no paga el teléfono, es porque no tiene dinero, porque no nos ajusta. Pero si usted no lo paga, teniendo dinero, usted entraría en una irresponsabilidad, y lo que van a hacer es cortarle los servicios básicos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en salud. ¿Tiene los instrumentos el secretario de Salud para comprar medicamentos? Sí los tiene. Aquí la pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Y ahí es cuando un funcionario puede fallar por acción o por omisión. Y en este caso sería por omisión. Doctora, hablemos de la institución, como es el tórax, conocido en todo el país por el tipo de patologías, enfermedades que trata. Sí, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, digamos, es el hospital que recibe las patologías más complejas, cardíacas y pulmonares de todo el país. No solamente a nivel público, sino que lo vemos también en algunos casos a nivel privado que son referidos. Tenemos también un área de pediatría neumológica, tenemos un área de infectología, donde se mira mucho paciente de VIH-Sida y tiene un CAI, donde se le dan los medicamentos a estos pacientes, y donde gracias a ese gran apoyo ha disminuido muchísimo el ingreso de pacientes con VIH-Sida, porque están bien controlados con los medicamentos antirretrovirales. La verdad es que nuestro instituto no ha sido perfecto, pero ha logrado dar muchísimas respuestas en los últimos años.
Usted vio que a pesar de que todo el mundo tenía muchísimo miedo con lo de la pandemia hace aproximadamente 3 años, nuestro instituto fue designado para recibir las patologías más graves de los pacientes de todo el país. Esto a nosotros pues sí nos dio temor porque sabíamos que no teníamos la infraestructura necesaria para poder resolver muchos de estos ante la carencia de equipo, porque personal humano es muy valioso y eso existe y existirá siempre, esperamos ahí. Pero nosotros no solamente empezamos a hablar de problemas, también planteamos soluciones digamos, a nuestra realidad, lo que nosotros sabíamos, pudimos resolver. Nosotros tuvimos una grandísima ventaja y fue que el instituto trabaja en equipo y que la persona que lideraba este equipo era nuestra directora, la doctora Nora Maradiaga. Y nosotros siempre tratamos de hablar con la verdad. Esto ha sido para nosotros fundamental, de decir las cosas tal cual, buenas o malas, pero esto es lo que hay, porque la población no merece estar engañada. Y así lo vivimos y yo creo que fuimos reconocidos a nivel nacional como no solamente muy valientes, sino que hicimos un gran papel en la pandemia y yo me siento muy orgullosa de todo el personal de salud que laboró en ese momento. ¿Qué ha ocurrido en este año 2022? Que empezamos a ver carencias en insumos, ¿verdad? De repente no teníamos para realizar pruebas de tuberculosis. Imagine usted, el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que es el que mira la tuberculosis resistente a todos los medicamentos, a los más graves, no teníamos. Esto lo denunciamos infinidad de veces. Gracias a Dios ya Fondo Mundial compró los insumos y ya estamos haciendo la prueba. Empezamos a denunciar que no estaba el tomógrafo, ustedes lo están viendo ahí. El tomógrafo es una máquina excepcional, tiene 64 cortes, es muy bueno, no tiene que envidiarle nada a los que están a nivel privado, porque la verdad es de tecnología. Esa es la tecnología del tomógrafo. Está mala y no sabemos cuál es la razón por la que no se puede reparar. Siempre dicen que es una cosa, empiezan que los biomédicos, que los técnicos, que este equipo, que esta casa. La verdad es que yo todavía no entiendo cuál es la razón de por qué el tomógrafo hoy por hoy no funciona. Inclusive se ha comentado que va a haber la compra de uno nuevo, ojalá fuera verdad, pero y ojalá que al reparar si es que se logre hacer, no falle, porque el problema de las cosas es cuando no se le da el mantenimiento, no funcionan y se vuelven a arruinar y esto sale más caro. Y por el otro lado, tenemos que en la parte de cardiología, donde nosotros como instituto tenemos cardiólogos intervencionistas que son los que manejan a los pacientes infartados, que les van a poner marcapaso, que les van a poner filtro de vena cava, que van a colocar stents. Está malo hasta el 24 de marzo. Esto infinidad de veces se denunció y para tratar de salvar vidas humanas, muchos de estos pacientes que podían pagar algo simbólico en nuestra institución se llevaron ahí, porque en el hospital no se podía hacer. Y si no se podía hacer en el hospital, el paciente corre el riesgo de morirse. Algunos pacientes hicieron mucho esfuerzo y se logró hacer en otras instituciones. El total de procedimientos realizados fuera del hospital a nivel privado fueron de aproximadamente 112 con 61 pacientes, pero más de 180 dejaron de hacerse los intervencionistas. ¿Y dónde están? No sabemos dónde están los pacientes, no sabemos si los pacientes se murieron, no sabemos si los pacientes se murieron. Ahorita que supuestamente ya lo arreglaron el angiógrafo, el día de mañana se va a iniciar, ya se llamaron a ciertos pacientes para ver si funciona el angiógrafo y se puede iniciar nuevamente esto. Ojalá que esto sea así. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos estado viendo un desabastecimiento de medicamentos increíble. Y ya lo dice el doctor Girón, que las cámaras fueron hoy al hospital y vieron que estaba vacío el hospital en cuanto al almacén y también en cuanto a la farmacia. Y lo que ocurre, licenciado Paz, es que es cierto, al ministro se le manda siempre la información de todo lo que hay y no hay en los hospitales. La información que el doctor Matthew presentó la última vez que él habló en un medio era de finales de julio, principios de agosto. Estamos hablando casi de 8 semanas que han pasado. De estas 8 semanas, el hospital no ha estado parado, los pacientes siguen llegando.
siguen llegando y lo poquito que había se va gastando, se va gastando. Entonces, ese porcentaje de abastecimiento que se decía que había no es real. Eso fue real en ese momento. En julio. Pero ya ahorita ya no es ese mismo porcentaje. Entonces, esto, mire, no es de ponernos a pelear ni entrar en conflicto con nadie. Lo que nosotros queremos son respuestas, porque hay una lista de 56 medicamentos que no hay en el hospital. Y de esa lista hay medicamentos vitales, medicamentos que van a salvar vidas a los pacientes. Hay una cantidad de antibióticos que no hay. Hay medicamentos para la presión que no hay. Para los pacientes cardiópatas que no hay. Para los pacientes asmáticos y neumópatas que no hay. Entonces usted mira que los pacientes van, se les da la atención, porque nosotros en ningún momento nos hemos parado. Los pacientes siguen llegando, los médicos atienden, se les da la receta. Pero usted va a ver que la mayoría de las medicinas no están. Entonces la gente tiene que comprarlas. Y esto es lo que nosotros hemos estado denunciando. Nosotros, mire, estamos clarísimas que el doctor Matthew quiere hacer un gran papel en su gestión. Y la verdad, yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga. Pero yo lo que le pido al doctor Matthew cuando regrese es no estar mandando a veces como delegando en personas que de repente no tienen la suficiente autoridad como para resolver el problema. Yo creo que si yo sé que tengo problemas en este lugar, yo soy la que voy a ir a averiguar qué pasa. Yo voy a ir a hablar con la gente que está diciéndome que no hay, voy a ir a visitar la farmacia, voy a ir a visitar el tomógrafo, voy a ir a visitar esto para yo misma, con mis propios ojos, darme cuenta. Y de esa manera, si se termina dime que te diré, que hoy porque alguien sale diciendo esto, van a decir en la tarde otra cosa. Y esto lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros en el hospital tenemos de todos los colores políticos, ¿verdad? Y uno respeta la afinidad política que cada quiere tener, ese es su derecho, y uno lo respeta, eso no es el problema. Aquí estamos con el color político de la salud pública para nuestros pacientes. Eso es lo que nosotros queremos. Sí. Eso es lo que yo quiero, o sea, que nos digan, esto es la realidad, no que hoy alguien dice, no, tenemos el 85% de abastecimiento. Por favor, ustedes vieron la cámara, así que eso no miente. Cuando hay debajo del 84% de abastecimiento, nos han dicho que la CESAL tiene que ir a averiguar qué es lo que está pasando. Correcto. Y nosotros tenemos en este momento el 68% de abastecimiento de medicamentos esenciales. De vitales tenemos 74% y no esenciales el 76%. Todos las tres divisiones están debajo del 85%. Algo pasa. Y hay que averiguar, esto no es de estar peleando con nadie, esto es la verdad. Los pacientes se nos van a morir, ¿y quién va a dar la cara? Es el médico. Entonces yo sé que pueden hacer gestiones de compras y todo eso, yo estoy muy clara que lo van a hacer y lo están haciendo, pero el que yo pida 15 ahorita, no me van a venir hoy, ni me van a venir mañana, no sé cuándo me van a venir. Entonces, esto es el problema. Y otra cosa, mire, estos datos yo no los doy de que yo me los invento. Estos datos los da el director ejecutivo por ley que hemos tenido, ¿verdad? Hoy llegó nuestra directora Maradiaga y él le presentó todos estos informes. Y algo que él nos dijo hoy en la mañana en una sesión. En este momento, el 33% es lo que está devengado. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 33% es lo que han pagado y que no se debe un 5%. Que ahí están los servicios eléctricos y algunos, ¿verdad? Las públicas. Pero el 43% del presupuesto está ejecutado, está circulando, ¿qué porcentaje? Está en papeles, el 43% no está. O sea, y ya va a terminar el año. Y ya va a terminar. Esto no lo invento yo, porque después se enojan que soy yo la que lo digo. No, esto lo dijo el director ejecutivo. Si a alguien le quieren preguntar, es él tiene los papeles. Entonces, ustedes me pueden decir, sí, yo ya hice la compra y me va a venir en 5 semanas. Eso está circulando, eso no lo tengo yo. Esa es la realidad del hospital. Doctora, y con el permiso del doctor, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando retornemos, estimados oyentes y televidentes, se ha hablado mucho de la situación que atraviesa el sistema de salud del país a la escasez de medicamentos se debe al fideicomiso. Si me preguntan a mí, soy anti-fideicomiso y estuve denunciándolos y en contra de ellos, pero si me dicen que 180 personas la vida está en riesgo, terminaría aceptándolo
si fue de la situación. Que eso se trata. Pero cuando recordemos, breve pausa. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, a nivel nacional e internacional, conversamos esta tarde con la doctora Suyapa Sosa, Instituto Cardiopulmonar del país, más conocido como el tórax, y el doctor Eliu Girón, doctor médico y diputado. Doctor, ustedes debatieron sobre los fideicomisos. En este momento, la situación que atraviesa el sistema de salud del país con la escasez de medicamentos, siempre se recurre que porque se eliminó el fideicomiso. Y reitero lo que dije, yo soy anti-fideicomisos, pero sí está en juego la vida de 180 personas y otras más, terminaría afectándolo. Bien, mire, en primer lugar quiero felicitar a la doctora Suyapa Sosa por su valentía. No es fácil venir aquí a los medios de comunicación siendo médico asistencial. A mí me tocó, y por hacer eso a mí me recetaron la cárcel. Yo estuve en la cárcel por denunciar en el régimen de Juan Orlando Hernández que no había oxígeno. Yo andaba con un oxígeno en el lomo y así me capturaron, yendo a ver a un paciente a su casa. No es fácil. Me solidarizo también con la doctora Nora Maradiaga, directora del Instituto Cardiopulmonar, porque prácticamente fue despedida en vivo, en televisión, abierta. Yo creo que, mire, hay una premisa administrativa que uno debe de felicitar en público, pero llamar la atención en privado. Y creo que eso fue un error por alguien que está diciendo o está pidiendo un SOS. Lo que está diciendo la doctora Nora Maradiaga es un SOS. Ayúdenme, por favor, ayúdenme en el hospital cardiopulmonar, en el instituto, y un instituto está más arriba de un hospital, porque es donde llevan patologías específicas, en este caso de corazón, de pulmones, y todavía hacen investigación, y es muy bueno el Instituto Cardiopulmonar. Mire, yo quiero decirle que primero, cuando el ministro, el titular de salud, llegó al Congreso Nacional a disertar, a él se le dio todo lo que pidió: aumento de presupuesto. Yo hice mi disertación y le dije que lo mejor en la situación de los medicamentos, estamos hablando hace más de 7 meses, es que hiciéramos una ley para la compra, una ley especial, diferente a la ley de contratación del Estado, que es burocrática, que hay que hacer, tanta vuelta, y que para trasladar un medicamento de un anaquel a otro se tardan 6 meses, ¿verdad? Porque hay que llenar unos de papeles. Le dije yo y le ofrecí ahí públicamente que formar una comisión para una ley especial para la compra, almacenamiento, distribución de medicamentos. Y él ahí me dijo que nos esperáramos porque eso retrasaría el proceso 6 meses. Recuerdo que así me lo dijo. Y que se iban a hacer las compras como estaban.
Ahí mismo le aprobamos una compra de emergencia de más de 500 millones de lempiras. Ahora bien, el ministro de Salud para mí tiene la capacidad suficiente y la experiencia suficiente. Mire, fue viceministro de Salud en tiempos del ingeniero Carlos Flores. De ser un viceministro tiene mucha experiencia. A los 4 años estuve ahí. Luego perteneció a una comisión interinstitucional de compra de medicamentos, CIM, en representación de la Iglesia Católica en el gobierno subsiguiente. Tiene la experiencia suficiente para comprar medicamentos. Fue asesor también en compra de medicamentos de un fideicomiso bancario, el fideicomiso más grande que ha tenido un banco. Y también en el Congreso Nacional, cuando llegó, ahí mismo los nacionalistas le dijeron: doctor, pero usted vino acompañado del doctor Mario Zelaya y aquí lloró porque no habían medicamentos en el Seguro Social para que le aprobáramos compra de medicamentos en el Seguro Social. Y en realidad ahí están los documentos y fue cierto. Capacidad tiene. Vuelvo nuevamente, se puede fallar por acción o por omisión, y en este caso me parece que está fallando por omisión, porque tiene toda la capacidad para hacerlo, pero aquí me decía un reconocido médico ya fallecido que el desabastecimiento puede convertirse en un negocio redondo. ¿Por qué razón? Para volver a fideicomisos. Mire, yo tengo experiencia en fideicomisos porque mi familia tuvo un fideicomiso familiar hace muchos años. El más grande de la historia, que duró 30 años, en uno de los bancos más grandes de Honduras, y también de bienes muy grandes. Los conozco al dedillo. Usted puede buscarlo en el Código del Comercio, los fideicomisos. Ahí va a ver los tipos de fideicomisos que hay. Y mire, uno dice un banco que hay honestidad, ¿verdad? Pero le voy a contar, a nosotros en ese fideicomiso nos entregaron el 20% de lo que nos debieron haber entregado en bienes y en situación monetaria. Entonces los fideicomisos no son la solución. Además de eso, un fideicomiso, para que entiendan, es que usted le dé la administración del dinero a un banco para que compre medicamentos y se los entregue al Estado. Eso no puede hacer el Estado. Tiene toda la experiencia el titular de salud para hacerlo. Claro que sí. ¿Puede prescindir de los fideicomisos? Claro que sí. Ahora, usted ha dicho algo, Carlos Paz, muy importante. Si hay 180 pacientes pendientes de hacer, que se han detenido por no tener un angiógrafo bueno, entonces eso es lo que quieren orillar, a que volvamos al fideicomiso. Yo me hago la pregunta, ¿será el desabastecimiento deliberado para volver a un fideicomiso bancario? Eso se pregunta el pueblo hondureño, y por eso se conformó una comisión dentro del Congreso Nacional para visitar al titular de salud, pero hoy en la sesión vamos a obtener ese informe. Pero mire, con el respeto de mis compañeros diputados, camaradas diputados, esas comisiones lo que van es a tomar café, a preguntar, y al final lo que quedan es pidiéndole al ministro que le coloquen activistas políticos, ¿verdad? Esas comisiones no funcionan. Ahora, diferente es que nuestra presidenta, Xiomara Castro Zelaya, porque la gente lo que recuerda son los titulares de los gobiernos. Nos recordamos el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, pero yo no sé quién era el ministro, no me acuerdo. El gobierno de Maduro, el gobierno de Callejas y así sucesivamente. Van a recordarlo como el gobierno de Xiomara Castro, no el gobierno del titular de salud. Por consiguiente, quien tiene que llamar al secretario de salud es la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y preguntarle el por qué no hay medicamentos en los hospitales, teniendo todos los recursos para hacerlo. Porque yo no quiero pensar que sea este desabastecimiento deliberado para lo que usted acaba de decir, para orillarnos a decir, ni modo, volvamos a los fideicomisos, que tampoco es la solución, porque cuando nosotros estábamos en el régimen de Juan Orlando Hernández y estaban los fideicomisos bancarios, tampoco eran solución, porque ellos compraban, pero resulta que se quedaban en almacén, no llegaban a las unidades de salud. Por eso he propuesto yo esa ley, y la vamos a hacer, de compra al
almacenamiento y distribución, porque hasta ahí no llegaba el fideicomiso. El fideicomiso no le distribuye los medicamentos, ellos solo le compran el medicamento. Son otros procesos. El medicamento debe llegar a las manos del paciente y eso no se lo incluye ningún fideicomiso de ningún banco. El argumento de los fideicomisos, estimados oyentes y televidentes y compañeros doctora y doctor que están acá en el estudio, ¿saben por qué se dio? Para transparencia dieron, para que el fideicomiso tuviera transparencia. Ese fue el argumento que manejaron quienes nos vendieron la idea en los medios de comunicación. Yo trabajaba para otro medio. Entonces también es un reconocimiento tácito que yo como funcionario soy incapaz de ejecutar lo que me encomienda el presidente y el pueblo. Y la ley también. Y la ley. Cuando le transfiero mis responsabilidades a un banco. Doctora, ¿cree que sea el fideicomiso, la escasez de los medicamentos, como se argumenta? Porque es lo que se dice cada vez que se comparece ante un medio. No se debió haber eliminado el fideicomiso de salud si no se tenía una respuesta. Bueno, y la respuesta es el dinero. Y está diciendo el doctor que se aprobó dinero. Fíjese que hablando con gente que conoce más del tema en el hospital, nos dicen que el fideicomiso tiene cosas muy buenas, pero que también tiene cosas malas, ¿verdad? Y que hay que saber como que buscarlo, balancear esto para lograr las cosas buenas de ello. Por ejemplo, que los fideicomisos tratan de investigar más que no sean empresas de maletín, como ocurre muchas veces y ha ocurrido anteriormente. Conozco. ¿Verdad? Entonces, personal, y soy hasta amigo de la persona que tenía una empresa de vender medicamentos. Son buenas estas, hacer algunas cosas en ese sentido. Se trata de, como usted dice, de ser más transparente. Yo oí al doctor Matthew y yo sé que él trata de ser muy transparente en eso, y yo es algo que realmente admiro en la gente que trata de ser muy transparente en un mundo que estamos tan acostumbrados a ver la corrupción por todas partes, ¿verdad? Pero no sé si hay una demasiada lentitud en dar una respuesta a cosas muy graves que las tenemos encima. Él comentaba inclusive que habían visto en las órdenes de compras que habían empresas que estaban vendiendo llantas y que estaban vendiendo medicamentos. Entonces, armas. Hay empresas que dedican a la venta de armas y venden medicamentos. Llantas y medicamentos. Y llantas, no, y le estoy diciendo que yo sé que empresas que venden dedicadas en sus escrituras, en su personalidad, armas y también venden medicamentos. Entonces uno cómo va a saber que realmente son buenas estos medicamentos si está de todo, ¿verdad? O también vimos cómo habían empresas muy grandes que tenían medicamentos que no eran buenos, que se compraron porque estaban afines al partido de gobierno y que hubo un desastre en varios lugares. Entonces tampoco es esto. Yo creo que cuando usted quiere actuar con rapidez y con honradez, se puede hacer. Porque yo estoy segura que en el Congreso hay tantos médicos, son más de 40, me decían, ¿verdad, doctor Eli? No los he contado. Pero alguien me comentaba que eran más de 40 los que estaban en el Congreso en este momento. Médicos y abogados es lo que más hay ahorita. Óigame, y entonces yo creo que muchos de ellos están interesados en hacer las cosas bien. Mire, como le digo, no soy una persona política. Yo voté personalmente por la señora Xiomara Castro, por un cambio, porque la verdad que teníamos esperanza de tantas mejoras. Espero que todavía lo pueda hacer ella. Y yo sé que ella probablemente no se da cuenta de muchas cosas que están ocurriendo alrededor. 8 meses hoy. Y bueno, yo creo que ella tiene tantos problemas en tantos lugares, porque mire, algo que es cierto, y eso nadie lo puede negar, la Secretaría de Salud, porque es la que uno conoce, la encontraron destruida, porque la verdad estaba completamente destruida. Y dejaron un caos heredado, lo vienen, o sea, el doctor Matthew ha tenido muchísimos problemas, eso lo sabemos, ¿verdad? El personal de salud que dejaron en el aire después de haber hecho que todos iban a primera línea y que muchos de los de primera línea no entraron y entraron familias y amigos de los que estaban en ciertos puestos. Esto es una realidad, todo el mundo lo sabe, inclusive se saben en los lugares donde están, ¿verdad? Entonces, esto a él le ha tocado resolverlo, y yo creo, hablando con una amiga que está dentro de la CESAL, me decía que en ese momento eran creo que 7 meses lo que estábamos hablando, me decía, hemos peleado casi 6 meses por tratar de solucionar esto, y solamente hemos tenido 1 mes para tratar de arreglar esto. Y
probablemente sea cierto, o sea, yo estoy clara que eso es verdad. Pero fíjese que yo creo que ya todos nos cansamos de oír lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que nos dejaron un desastre, sí, ya sabemos, nos dejaron un mega desastre. Y es el momento de actuar ya. Pero es el momento de actuar y dar una respuesta. Eso es lo que tenemos que dar, una respuesta, ya no quejarnos en lo mismo. Siguiendo lo que dice la doctora, mira, hay una situación también que el pueblo hondureño debe de conocer, y es que en salud pública es donde se han dado los mayores y grandes actos de corrupción. Sí. Seguro social, ¿verdad? 7.000 millones, hospitales móviles, productos sobrevalorados, las mascarillas. Bueno, tanto. En una ocasión se habló de la pérdida de 300 millones de medicamentos que se afinaron en el almacén. Miren, en la Secretaría de Salud están enquistadas redes de corrupción que en este momento, amparados en el decreto de emergencia que hizo el Congreso Nacional anterior, donde a todo el personal de salud se le daba su plaza, ahí se colaron redes y mafias administrativas que no están ni deberían de estar en la Secretaría de Salud amparado por esa ley de emergencia, porque esa ley de emergencia era para personal de primera línea. El personal de primera línea es aquel que está enfrente del paciente, en contacto directo con el paciente, y ya el pueblo hondureño sabe quiénes son. Pero personal de escritorio, personal que se dedica a estar viendo papeles, ese personal le está haciendo mucho daño a la Secretaría de Salud. Pero el propio titular de salud dijo, yo no voy a investigar a mi amiga, dijo la titular anterior, porque esa amiga, los hijos son amigas de mis hijos. Y tuvo que venir la fiscalía a investigar una titular, una ministra anterior, y fueron a su casa y no la encontraron, seguramente le habían avisado. Si una secretaria de salud fue acusada por actos de corrupción, en este caso por un software, y yo recuerdo que a nosotros nos decían, doctores, va a venir ahora las recetas, van a venir digitalizadas y ya todo va a ser digital ahora. Y nunca llegó, seguimos haciendo las recetas en papel reciclado, que no es malo, pero pues, lo malo es que se pagó por un software donde nunca llegó para que sean utilizados por los médicos. Mientras esas redes de corrupción, y le estoy diciendo que estoy hasta poniendo en riesgo mi vida acá, si esas redes criminales de corrupción que hay en unidades de salud, en la Secretaría de Salud, siguen ahí y el doctor Matthew no se deshace de ellos, va a ser muy difícil que tenga éxito, porque para eso se necesita un corruptor que es el que está afuera, y se necesita un corrupto que esté adentro. Y se lo digo, en muchas regiones de salud, en muchos hospitales, entran cajas vacías de medicamentos, pero en el papel dicen que entraron miles y miles de medicamentos, pero en papel. Se puede imaginar lo grave. Significa que la empresa que vendió estafó al Estado, pero también hay un empleado que recibió papeles y no recibió medicamentos. Entonces probablemente eso es lo que esté recibiendo el titular de la salud, los papeles que le dicen, sí, compramos tanto de medicamentos, pero nunca llegaron o llegaron casas vacías, y ahí está la prueba. Las cámaras de televisión fueron al tórax y no hay medicamentos, por lo tanto se tiene que armar de mucho valor el ministro de Salud para deshacerse de esas redes de corrupción que existen en esas unidades. Es más, le voy a decir algo más que el pueblo hondureño sabe. Muchos médicos en las unidades de salud no hablan porque hay hasta mareros trabajando en esas unidades de salud que antes pertenecieron a las estructuras del partido que gobernó durante 12 años, y el que habla aquí en temas de salud no es la primera muerte que hay. Alguien que habla por los casos, ¿cuántas personas, vea usted los periódicos, fallecieron encargados de venta y compra de medicamentos para callarlos cuando salió un acto de corrupción? Esto es una situación grave y que no se puede hacer de la vista gorda el titular de la salud, porque si no, pues no se deshace de esas redes criminales, no va a tener éxito o el éxito que todos deseamos. Y lo que mencionaba, que identificó el doctor Mateos, ministro de Salud del país, que una empresa que tiene un instrumento jurídico puede vender llantas y puede vender medicamentos,
De eso también se encontró en el pasado, lo que le estoy comentando, de una empresa que también dijo se podía vender armas y podía vender medicamentos. Y lo que le cuento es de mi amiga, la persona que en una ocasión me entero de que él tenía una empresa que vendía medicamentos y es abogado, ni siquiera sabe de laboratorio. O sea que no tiene un laboratorio, lo que tiene es una tienda, un local y un instrumento jurídico para vender medicamentos. Eso se da en el país porque son millones, miles de millones lo que se gasta. Pero se nos va el tiempo y debemos de tratar el otro tema. Para no interrumpirlos, hacemos la breve pausa, compañeros, porque necesitamos... Dele. Adelante. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿En serio? Dicen que es un desastre. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre la situación del sistema de salud del país con la doctora Suyapa Sosa del Tórax y el doctor Eliu Girón, que da atención en unos lugares bastante complejos de Tegucigalpa, allá en la Callejas, en la Divino Paraíso, la Lincoln y otras colonias de este sector del centro de salud donde brinda su atención médica. Lo de los decretos de permanencia que aprobó el Congreso Nacional fue una estrategia política de enredo para que el gobierno tuviese que empezar a caminar como quien va caminando en un breñal pero de zarza, a tener que atender este hoyo y no poder avanzar. Pero la consulta con la doctora Sosa y el doctor Girón, y ellos son agremiados del Colegio Médico, ¿qué rol juega o desempeña, la palabra correcta, el Colegio Médico para que un médico o cargos administrativos en la salud, para ser el director de un hospital, para ser el director de un centro de salud, partiendo que los médicos tienen un estatuto? Doctora Sosa. No sé si yo estoy equivocada en lo que voy a decir, tal vez el doctor Eliud, pues que ha estado más metido en eso. A lo que yo tengo entendido, el Colegio Médico no tiene como una injerencia para poner o quitar a un director de un hospital. Siempre se respeta. Normalmente nosotros hemos vivido en el hospital que es siempre el mismo asociación de médicos el que escoge su director del hospital, ¿verdad? Se hace una votación y ahí se escoge el médico que queremos que esté liderando y se manda a la Secretaría de Salud y la Secretaría acepta dicho médico. Eso lo hemos hecho siempre y hasta la fecha no ha habido ningún problema en ese sentido. Pregunta sobre el periodo, la duración en el cargo. No, eso puede... Fíjese que eso no tiene como una fecha, solo vas a estar 1 año, 2 años. El gran problema no ¿Puede ser vitalicio? No, generalmente nadie va a ser vitalicio en eso, pero yo lo que le digo es que en general la CESAL ha aceptado siempre ese procedimiento y la sugerencia por una sencilla razón, porque si el director está bien con su asociación médica y el personal, va a trabajar mejor.
Pero si es una persona impuesta que no conoce a nadie y que pasa peleando con todos los demás, va a tener una gestión bien complicada. Usted me decía que también hay cargos administrativos que entran en competencia. Hay cargos administrativos en nuestro hospital que no son puestos por la dirección ni por el médico. Esos son cargos que vienen puestos a nivel, digamos, político, ¿verdad? Que dependiendo de quién está en la política, tengo entendido que son puestos de confianza y que por eso se coloca personal que está en el poder. Tiene que tener orientación en finanzas. Obviamente, a nosotros no nos molesta que a eso vamos, que sea la señora presidenta la que ponga a las personas que ella considere son de confianza. Lo que uno sí sugiere es que estas personas deben de tener la capacidad para eso. O sea, no solamente porque yo sea un activista político, es que a mí me van a poner de director de un banco, por decir algo. Yo tengo que tener la capacidad para esto, porque si no, yo voy a estar entrando en conflictos con todo el personal alrededor mío y no voy a hacer una buena gestión. O sea que no se les puede ocurrir que Carlos Paz, que es periodista, vaya de gerente administrativo o director administrativo del Hospital Escuela. Bueno, pues nosotros la vez pasada oímos que se dijo que no era necesario tener ningún título universitario para que usted fuera jefe de talento humano, que solamente terminar secundaria usted podía hacer. Entonces yo pregunto si eso es así, porque no sé si en el Hospital Escuela o en todas las instituciones eso es lo mínimo que se necesita. Tenemos que diferenciar entre gerente de recursos humanos o talento humano y un capataz. Sí. Doctor, los procedimientos para optar a esos cargos. Bueno, usted mencionaba el Colegio Médico. El Colegio Médico de Honduras, para nosotros los médicos, es como nuestro sindicato. El encargado de velar que se cumplan las leyes, principalmente la ley del Estatuto Médico Empleado, y los que no cubre, pues la ley del Código del Trabajo o ley de Servicio Civil, lo que no dice el Estatuto Médico Empleado. Para eso, todos los médicos nos hemos sometido a concurso. Doctora Suyapa Sosa llegó al puesto donde está por concurso. Yo llegué a mi plaza de médico por concurso. No hay otra forma de llegar, a excepción de la pandemia, que se hizo un decreto de emergencia a los médicos y personal de salud que estaban en primera línea, por primera y única vez, pero que se aprovechó para que metieran personal que no estaba en primera línea y que ahí en el titular de salud debió haber identificado. Eran aproximadamente 3.800 plazas administrativas que no sé si al final se les dio plaza o no, pero que no se debieron haber dado plaza porque eran personal que maneja papeles, documentos. Ahora bien, los puestos en los hospitales, en los centros de salud, de acuerdo al Estatuto Médico Empleado, duran aproximadamente 3 años. Ese es el tiempo que deben de durar en cargos administrativos, o sea que debe haber concursos. Pero según generalmente, el estatuto del médico. De acuerdo al estatuto. Pero generalmente, como dice la doctora, si alguien está haciendo bien su trabajo o no hay exigencia por parte del colegio médico, que también ahí se juega política, porque recuerde usted que en el colegio médico nosotros cada 2 años elegimos nuevas autoridades. Sí. Y el colegio médico también tiene a lo interno un juego político, ¿verdad? Entonces, si el colegio médico, que es nuestro sindicato, está bien con los directores de las diferentes unidades de salud, no exige concurso, pero debe de exigir concurso cada 3 años para cambiar de autoridades y que gane el mejor. Eso es lo ideal. Pero bien, ¿qué es lo que ahora está pasando dentro del gremio? Que igual hay muchos directores en diferentes, a nivel nacional, ya sea de regiones de salud o de hospitales, ¿verdad?, que no han sido removidos y quizá ya es el tiempo de hacerlo, pero no públicamente. Se debe de seguir los procedimientos, porque si ganó un concurso, entonces que se haga otro concurso para su sustituto y que se escoja al mejor, y así va funcionando el sistema de salud de forma democrática, porque también hay que democratizar la salud. Y así también lo que tienen que hacer los titulares de salud en el caso de otro personal, porque estamos hablando de los médicos, pero en el caso de los otros personales entran ya por el régimen de servicio civil o por el Código del Trabajo, ya son otras leyes. Y en ese caso
pueden ser removidos de su cargo todas aquellas personas que han cometido actos de corrupción. Y le voy a decir algo, yo conozco personas involucradas en el desfalco del Seguro Social que están dirigiendo unidades de salud. No doy nombres porque el titular de salud ya lo sabe. No doy nombres porque la representante o la directora de la región metropolitana de la salud lo sabe. Que hay personas involucradas en el descalabro del Seguro Social dirigiendo unidades de salud. Ustedes lo saben que no estoy mintiendo y han sido complacientes porque ahí los tienen, dirigiendo, y eso no debe ocurrir. Un elemento, se nos terminó el tiempo, pero ¿cómo allanar para que haya la gobernabilidad? Porque lo que se vive ante esa situación es anarquía. Y para ser anárquico no es que la persona tenga desconocimiento, es lo contrario, por conocimiento lo provoca. Mire, yo pienso que el doctor Matthew tiene mucho conocimiento, es una persona muy analítica. A mí me extrañó más bien ese exabrupto cuando quitó públicamente la directora, porque él es una persona muy comedida y la verdad él tiene muchas esperanzas en hacer una buena gestión y la verdad ojalá lo logre. Yo creo que en este momento el mayor problema que estamos viviendo es una falta de comunicación. Y esto es un problema serio, porque cuando usted habla, la gente se entiende, pero hay que hablar. No es de delegar, es de hablar. Yo creo que aquí todos tenemos de alguna manera que bajar hasta los niveles de tal vez de agresividad que podemos tener en algún momento porque estamos molestos o algo. Pero si queremos todos sacar la salud pública adelante, tenemos todos que platicar y tenemos todos que sincerarnos con las pruebas en la mano actualizadas de las cosas que están viviendo. No podemos nosotros estar tirando papeles viejos, porque esto pues, no es la realidad en este momento. Aquí nadie le quiere serruchar a nadie el piso. Yo espero que el doctor Matthew logre todas las cosas que él quiere. Espero que le vaya muy bien con el acelerador lineal para cáncer, que es tan necesario y que es un proyecto de más de 12 años que no se ha podido hacer. Incluso me llama la atención y preocupa más porque le brinda servicios también o le presta, digo, a San Felipe. Sí, nosotros trabajamos muy en conjunto con el San Felipe. Nosotros referimos muchos pacientes con cáncer al San Felipe. Y otra cosa que es necesaria en este país ya es otro hospital. El hospital escuela está súper colapsado de tanta cantidad de gente y trauma es de los que consume mayores recursos en ese hospital. Un hospital de trauma es algo necesario. Y la verdad es que yo 5 hospitales lo veo como mucho, ¿verdad? Que se puedan hacer. Pero 2 que ya... Pero 1 o 2 que se hagan, Dios santo, eso es. Y apoyar los hospitales que ya están. El hospital Catarino Rivas, que da tanto servicio a toda la parte del norte. Yo creo que se tiene el hospital escuela, el San Felipe, el Tórax. Mire, estas cosas yo creo que solamente el que está en ese puesto sabe lo complicado que es, ¿verdad? Para uno tal vez es más fácil estar criticando aquí sentado en este momento, pero esa es la opinión que yo le daría al doctor Matthew en ese sentido, porque yo sé que él está muy presionado, porque por todas partes recibe ataques, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que toca cuando usted tenga el poder, toca, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, doctora. Doctor, nos queda un minuto. Sí, yo creo que el secretario de Salud ha dicho en enésimas veces, déjenme trabajar. Creo que se le está dejando trabajar. Las críticas no deben de afectar ni perturbar el trabajo de nadie. Las críticas son precisamente para resolver. Si los medios de comunicación no dieran a conocer lo que está ocurriendo en el sistema de salud, pues creo que el secretario estuviera sentado en su oficina con aire acondicionado. Pero los medios de comunicación son los encargados de difundir la información. Esta información la debe de tomar su equipo de trabajo, del titular de salud, que tiene que tener un equipo de alto nivel para resolver esos problemas, resolver la compra de medicamentos inmediata. No hay que tenerle miedo a comprar medicamentos. Si la persona es honesta, no tiene que tenerle temor a comprar medicamentos, porque no va a haber fuerza, no va a haber soborno que vaya a hacer claudicar a una persona honesta. Yo creo en la honestidad del titular de salud, pero no debe de tener temor en comprar los medicamentos porque se necesitan para ayer. Y eso sería un gran alivio
para el pueblo hondureño. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y Gracias a usted. doctor. Gracias, doctora, Muy por amable, compartir ¿verdad? con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde sobre el sistema de salud del país y esta ingobernabilidad y la escasez de medicamentos. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.